Atención a toda la tropa, hemos perdido la capital, repito, hemos perdido la capital. Unos hombres de comportamiento salvaje, devoraron a la legión que defendía la ciudad, evacuar la capital inmediatamente. Los superiores advierten a los demás escuadrones, apartarse de individuos con cualquier comportamiento extremadamente agresivo. Las autoridades han decidido evacuar a todos los ciudadanos de Kiev, esto es mucho para mí. Me dirijo por última vez hacia ustedes. Dios salve a la patria. ...29 de noviembre del 2022, Quito, Ecuador. Era un día nublado y gris, parecería que el día no prometería mucho. Me vestí, alisté mis cosas, y bajé las gradas, para desayunar. Buenos días, Isra. Buenos días, mamá. Siéntate que el desayuno está servido. Mientras comía, hablaba con mi mamá sobre qué haríamos el siguiente fin de semana. Teníamos planes de ir de compras al centro comercial, y luego ir a casa de mi abuelo. Puesto que mis tíos y primos, nos reuniríamos en dicho sitio, hacía bastante tiempo que no los veía. Yo, prefería quedarme en casa, en lugar de ir a reuniones familiares. Simplemente no me sentía cómodo en ese tipo de situaciones. Además, siempre hacíamos lo mismo cada que nos reuníamos. Tan solo nos sentábamos a conversar en los sillones sin hacer más. Era muy aburrido. Rápidamente pasaron los minutos, hasta que... Le di un beso a mi mamá y salí de mi casa para tomar el autobús escolar, el cual siempre llegaba a la puerta de mi casa. Subí al vehículo y saludé a Omar, el chofer del bus. Buenos días. Buenas. Yo y Omar teníamos una buena amistad, porque como era de costumbre, solía sentarme en el asiento de copiloto, lo cual significaba que yo siempre hablaba con el chofer del autobús. Omar era una buena persona, pero sobre todo, alguien muy trabajador. Durante el viaje, yo estaba relajado en los cómodos asientos del vehículo, mientras pensaba en mis amigos, puesto que me gustaba mucho pasar tiempo con ellos. Yo era una persona muy solitaria, pero al pasar tiempo con ellos, ese sentimiento de tristeza y soledad desaparecía. Pasaron unos minutos, hasta que el chofer me dijo: Muchacho, ¿viste las noticias? No, ¿qué hay de nuevo? En la pasada noche, se dice que Rusia logró ocupar absolutamente todo el territorio ucraniano con una gran facilidad. ¿En serio? Sí, distintas fuentes afirman que el ejército ruso se ha tomado la capital ucraniana Kiev. ¿Pero cómo lo lograron en una sola noche? Ni idea, muchacho, pero esta invasión solo traerá más tensión entre Rusia y las demás potencias mundiales. Pero ponga la radio, por favor, a lo mejor y están avisando de esto. Muchacho, la radio ayer se descompuso. Tras escuchar lo que me dijo el chofer, me quedé algo preocupado. ¿Una posible guerra se avecinaba? Eso, y otras cosas más pasaban por mi cabeza. Habían pasado unos minutos hasta que finalmente llegamos al colegio. El autobús se detuvo, cogí mi maleta y me despedí de Omar. Caminé por los pasillos en dirección a mi salón de clases, pero noté que todos estaban mirando sus celulares, lo cual se me hizo bastante extraño, simplemente pensé que era por el tema de la guerra o había algún chisme. Llegué a mi salón y vi a mis amigos Alejandro, Renato y Eric. Cabe recalcar, yo no era una persona muy sociable, pero ellos eran mis únicos 3 mejores amigos. También vi a lo lejos a una chica nueva. Aquella chica parecía tener 17 años, la misma edad que yo. Ella era de piel blanca, con pelo color castaño, y de mediana estatura, pero noté que ella era algo reservada y fría. Caminé en dirección a mi grupo de amigos, cuando se me acercó Alejandro y me dijo: Oye Israel, ¿viste las noticias? Sí, parece que Rusia ha ganado la guerra. Se acerca la tercera guerra mundial, jaja. No digas eso, Renato, si eso pasa valimos todos. Oye Renato, por cierto, ¿quién es la chica del fondo? Solo sé que se llama Aruna, y que es muy tímida. Faltaban 2 minutos para que iniciaran las clases, pero notamos que habían compañeros que aún no llegaban, y otros que estaban tardando más de lo normal. Así que, yo, y mis amigos, nos quedamos conversando en la puerta del aula. Todos tomen asiento, va a empezar la clase. Habían pasado unos minutos, cuando algunos notaban que las redes sociales no funcionaban. Quizás se habían caído a nivel global, o por alguna cosa de ese estilo. Llegó la clase de física, y me sentía muy aburrido, y con mucho sueño.
puesto que la noche pasada no había podido dormir bien. Me sentía muy cansado, así que crucé mis brazos, y cerré mis ojos, creo que necesitaba descansar un poco. ¿Qué carajos? Profesor, hay una persona muerta tirada en el patio. ¿Qué? Me desperté y regresé a ver a los demás. El curso se quedó intrigado y enseguida todos fueron a mirar por la ventana. Corrí hacia la ventana y era cierto, había un hombre tirado en el piso con un charco de sangre. ¿Qué le habrá pasado? ¿A quién es esa persona? A la madre. Profesor, rápido pida ayuda. Enseguida, el profesor salió del salón a pedir ayuda haciendo un escándalo que se escuchaba por todos los pasillos. Habían pasado unos minutos, y el profesor no volvía, veíamos por la ventana y aquel hombre seguía tendido en el piso. Oye Isra, ¿no te parece extraño que nadie haya ido a ayudar a ese sujeto? ¿Qué diablos fue eso? Pongan la puerta con seguro rápido. Enseguida, todos nos acercamos a la ventana. Veíamos a estudiantes y profesores corriendo y escapando de gente violenta y ensangrentada. Dichas personas se abalanzaban sobre los alumnos y profesores, desgarrando su carne y comiendo sus órganos. Rápidamente el patio de afuera se convirtió en un gran charco de sangre y carne humana al descubierto. Regresé a ver a los demás, algunos lloraban, otros se quedaron en silencio, otros llamaban a sus padres mientras que mis amigos Eric y Renato, llaman a sus padres por teléfono. Alejandro, yo y otros más, nos quedamos viendo por la ventana todo lo que pasaba afuera. Rápidamente todos armamos una barricada en la puerta con las mesas y sillas, para evitar que esa gente violenta entrase al aula. Algunos proponían que esto era un tiroteo, otros que era una pandilla criminal que entró al colegio, hasta que alguien dijo: ¿y si ellos son zombies? ¿Cómo van a ser zombies? Piensa un poco, Eric, estúpido. Pero estos caminan rápido y no lento, como lo hacen en las películas. ¿Y eso qué? Tienen todas las características de un zombie. Lo que había dicho Eric, nos dejó pensando a todos. ¿Y si de verdad esto era un apocalipsis zombie? El mundo se estaba cayendo a pedazos delante nuestro. Habían pasado al cabo de 2 horas, y todos estábamos en silencio. Las llamadas telefónicas y las redes sociales, no funcionaban. El no saber qué estaba pasando afuera, era muy desesperante y confuso. Todo era silencio, hasta que mi compañero Esteban dijo: ¿y si intentamos salir del colegio, y nos vamos a mi casa? Está cerca y tiene suficiente espacio para las 15 personas que somos. Estás loco, Esteban, ¿cómo vamos a salir, sabiendo que hay esa gente afuera? Es quedarnos aquí, o salvarnos a nosotros mismos. Primero subamos al techo, para ver alguna ruta para escapar del colegio. Por el temor que había, nadie aceptó su idea. Tras eso, Esteban y 3 amigos suyos, salieron del aula. Todos estábamos nerviosos, esperando a que no tardasen en regresar, para poder salir de aquí, y de ese modo, poder ir a un lugar seguro. Habían pasado 15 minutos, y Esteban y sus amigos, no regresaban. Todos empezaban a darlos por muertos, o que simplemente nos habían abandonado. Nadie venía por nosotros, ni los militares, ni la policía, nadie. De vez en cuando, escuchábamos disparos que seguramente provenían de las calles afuera del colegio, eso hacía que todos nos asustásemos más. Sin llamadas, ni redes sociales, la incertidumbre era agobiante. Pero, recordé que el director solía escuchar música en la radio de su oficina. Quería decirles a todos lo que había recordado. Pero, me sentía nervioso, porque nadie decía ni una sola palabra, así que, me preparé, y hablé al curso diciéndoles: oigan, ¿recuerdan que el director en su oficina tenía una radio? Tienes razón, siempre tenía una radio encima de su escritorio. Deberíamos ir a tomarla para saber qué pasa afuera. Pero los que se han ido no han vuelto, seguramente están muertos. Debemos hacer el intento y salir, de ese modo no nos matará el no saber qué pasa afuera. Me armé de valor, Eric, Alejandro, Renato y yo, nos alistamos con tijeras y reglas de metal en la mano, no teníamos nada mejor con que poder defendernos, pero era lo que teníamos, hasta que finalmente abrí la puerta. Caminábamos rápido y sin hacer tanto ruido, no podíamos distraernos viendo qué pasaba en las demás aulas. Continuamos avanzando por los pasillos acelerando el paso, sin hacer tanto ruido, hasta que
Una oscura silueta se veía al fondo del pasillo. Enseguida, nos escondimos en las esquinas de la pared. ¿Qué hacemos ahora? Regresemos al curso. No, ya estamos aquí, no podemos volver. Entonces, ¿qué sugieres que hagamos? Debemos ir a matarlo. Yo no me acerco a esa cosa. Si lo hacemos moriríamos en el intento. Rápido, no tenemos tiempo, enfrentémoslo entre los 4, no podrá con nosotros. Nos acercamos rápidamente hacia el zombi, y lo empujamos haciendo que cayera al suelo. Aquel podrido, se levantó, y se abalanzó hacia Renato. Rápidamente, empezamos a darle patadas al zombi. En ese instante Renato aprovechó y se levantó. El miedo nos invadió, y corrimos en dirección a la sala del director. Habíamos avanzado tanto, que perdimos de vista a aquel zombi. Pero al llegar, vimos más de esos podridos, eran tantos que sencillamente no sabíamos qué hacer, hasta que Alejandro empezó a golpear un tacho de basura. Esto hizo que los zombis rápidamente se dirijan hacia él. Aproveché, y fui a la oficina del director. Empecé a buscar pero no encontraba nada, me desesperé y comencé a abrir rápidamente cada cajón que veía. Y lotería. Tomé la radio y avisé a mis amigos que la había encontrado. Enseguida, salimos corriendo de vuelta al aula. Los zombis que estaban rodeando el tacho de basura, nos empezaron a perseguir. Mientras corríamos, más y más de esos podridos empezaron a perseguirnos, faltaba poco para llegar, ya podíamos ver la puerta de nuestra aula a lo lejos. Pero regresé a mirar atrás, y vi a Eric, había tropezado. Dejamos de correr, y fui a ayudarlo pero los caminantes que nos perseguían, se habían abalanzado sobre él. Debemos ayudar a Eric. Sí, hay que ir a ayudarlo. No hay cómo, debemos volver al salón. Pero Rápido Israel, ya vienen más de esos malditos. mientras corríamos, escuchábamos los gritos de agonía de Eric. Las lágrimas me empezaron a salir, ya era muy tarde para regresar a ayudarlo. Lo que una vez fue mi amigo, ahora era alguien con sed de comer carne humana. Gracias a Dios regresaron. Pero, ¿dónde está Eric? Él tropezó, y esos salvajes se lanzaron sobre él. No logramos salvarlo. ¿Qué estás diciendo? Sabemos que él era un buen amigo tuyo. Lo siento mucho. Pero, ¿quién estaba más cerca de Eric? Enseguida, Renato y Alejandro señalaron a mi dirección. ¿Por qué no le ayudaste? Cálmate, Belén. Era demasiado tarde, faltaba poco para llegar al curso, pero venían más de esos malditos. Enseguida, Belén me arrebató la radio de las manos, y la encendió buscando alguna señal, pero no conseguía nada. Pasó cambiando de señal en señal por unos minutos sin ningún resultado. Israel, ¿ahora qué? Eric murió solo por una radio que ni funciona. No debimos hacerte caso, si no Eric seguiría vivo aquí con nosotros, simplemente eres un estúpido. No es mi culpa que todo esto pasara, él tropezó y cayó, no pudimos salvarlo. Vete a la mierda. Noticia de último momento, se reporta multitud de personas ocasionando disturbios en distintas zonas del país, la Policía Nacional y el Ejército están yendo a dichos sitios. Dentro de unas horas se les compartirá información actualizada sobre la situación. Por el momento se recomienda cerrar puertas y ventanas de los lugares donde estén. Varios autobuses llegarán a las 8:30 a distintos puntos de la capital a evacuar a toda la gente, donde se los llevará a zonas rurales militarizadas. Momento, por favor, se nos informa que el gobierno ha declarado una alerta roja para todo el país. La situación se está complicando más, debido a la desaparición de varios funcionarios del gobierno y a la creciente anarquía en las calles. La desesperación de la gente está cada vez peor, y la ola de suicidios aumentó un 30%. Dentro de unos minutos volveremos con más información. No podíamos creer todo lo que estaba pasando. Todo esto era real. Cogí mi celular y marqué el teléfono de mi mamá, pero no respondía, llamé a mi papá, y tampoco. Me empecé a desesperar, y volví a llamar a mi padre, pero no atendía. Llamé a mis tíos y primos pero el mismo resultado, nada.
Se me había olvidado que las llamadas telefónicas no funcionaban, colgué con toda la furia el teléfono. Miré por la ventana, y noté que había más cadáveres tirados en el piso. De repente empezó a llover, eso hacía que yo solo me entristeciera más. Me sentía mal, por la muerte de Eric, y más, por las palabras que dijo Belén. Simplemente fue algo que no estaba en mi control. No podía más con este sentimiento de culpabilidad. Estaba a punto de llorar, hasta que se me acercó Aruna, la chica nueva. Israel, calma, estás muy pensativo, pero que sepas que no fue tu culpa la muerte de Eric, quédate tranquilo. Tras eso, Aruna me dio un abrazo, y se fue a mirar por la ventana. La chica nueva me había caído bien, parecía ser una buena persona. Sin embargo, Belén puso a todos en mi contra, pero ella no se dejó influenciar. Aruna era especial, era diferente. Sentirme acompañado en estos momentos era todo para mí. Aunque estaba rodeado por mis compañeros, me sentía muy solo. No sabía nada de mis padres, y tan solo pensar que habían muerto, me causaba fatiga. El sonido del caer de la lluvia era tan único. Afuera del colegio seguramente muchas personas estaban muriendo en todo tipo de circunstancias. Afuera solo había dolor, sufrimiento y llanto. Más nosotros aquí, encerrados sin poder hacer nada por nuestros familiares y amigos. Me senté al lado de la radio, pero esta seguía sin señal. Las horas pasaban muy lentamente, y afuera no paraba de llover. Algunos compañeros movían la antena de la radio para buscar una estación, pero no pudieron encontrar absolutamente nada. El reloj marcaba las 6:15, y no teníamos información de lo que pasaba afuera. Me levanté de la silla y me fijé en la ventana para ver si había algo nuevo, pero todo seguía exactamente igual. Me iba a sentar, cuando se escucha una fuerte explosión, acompañado de disparos cerca de nuestra aula. Rápidamente apagamos la luz, y todos nos escondimos dentro de los armarios. Yo no paraba de temblar, porque los disparos se escuchaban más y más cerca. Regresé a ver a Alejandro, y este estaba llorando. Todos estábamos en silencio, algunas compañeras se tapaban la boca para no gritar, y otros simplemente temblaban. Habían pasado unos minutos, y se dejaron de escuchar los disparos. Tomé valor, y salí del armario. Me asomé por la ventana, y vi a 3 hombres con uniforme de policía, saqueando aula por aula. Parecía que ya no se podía confiar ni en la misma policía. Rápidamente, me alejé de la ventana por temor a que dichos hombres me vieran. Aquellos tipos mencionaban que tenían que irse del colegio lo más rápido posible. Puesto que a las 8, llegarían buses en el redondel de la mitad del mundo, para la evacuación. Pasaron unos minutos, y se dejaron de escuchar sus voces. Miré de nuevo por la ventana, y no veía por ningún lado a esos tipos. Isra, regresa aquí rápido, por tu culpa nos van a descubrir. No se preocupen, ya se fueron. ¿Qué hacemos ahora? Deberíamos ir al lugar de la evacuación. ¿Pero cómo? Ese lugar está a 21 minutos de aquí. No tenemos de otra, es quedarnos aquí, o salvar nuestras vidas. Ya te hicimos caso una vez, y mira lo que sucedió. Escucha, Belén. La muerte de Eric no fue culpa de Israel, deja de culparlo. Todos sabemos que Israel no te cae bien, pero eso no es motivo para estar culpándolo de algo que él no hizo. Son unos insensatos. Nadie se da cuenta de lo que estamos viviendo, el mundo literalmente se está yendo a la mierda y no son conscientes de ello. Tras eso, Belén se quedó callada, y se fue a tomar asiento. Por cierto, gracias amigos por defenderme. No hay de qué, Isra, todo bien. Eran las 6:40, y todos alistábamos nuestras maletas. Teníamos solo 2 horas para salir del colegio, e irnos al punto de evacuación. Debíamos salir lo más temprano del colegio, o quedarnos a morir, no teníamos más opciones, así que era quedarnos aquí, o intentar salvar nuestras vidas, aunque seguramente moriríamos en el intento.